Bueno, el reto Mártico es básicamente un reto que se nos propone a los alumnos de tercer grado durante todo el año lectivo, que consiste básicamente en crear un plato o diferentes elaboraciones con productos propios de la marca, como por ejemplo pueden ser el foie en este caso, el magret, incluso la grasa de pato. Hasten dire, pentsatzen dute rezetak, ez dire rezeta berriak behar dute, eurek egindakoak, eta bueno, irabazleak du kurso erdi bateko beka. Todo el plato tiene que ir ligado un poco a un concepto. Mi plato me inspira un poco en la naturaleza, en cómo la naturaleza es un ente que ha estado durante tanto tiempo con nosotros, pero a su vez si nos ponemos a reflexionar un poco acerca de ella, vemos que es totalmente novedoso, no conocemos nada de ella y vemos que cada día va cambiando, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el plasmar esto a un plato haciendo elaboraciones tradicionales como son la base del plato, que es una royal de magret de pato rellena de foie, y un poco más tirando a la innovación, como por ejemplo son 3 tipos de roca, una tierra de pistachos y lo hemos acompañado de unas chalotas encurtidas con un gel de naranja y una reducción de Pedro Ximénez. Y para darle el broche final al plato hemos tallado 3 hayas a mano y hemos colocado encima un brioche relleno de foie. Da presentaziorik hobena duna, zaporerik hobena duna, eta historia politena duna, ez? Baske kulinaritik gastronomiara egun gazte berri badoaz, ez? Orduan nahi genuen nolapait gure produktuekin familiarizatzea. Eta ja kulturizatzen dire atia nola den. Al final el premio te da ganas de seguir, ¿no? Te da ganas de seguir mejorando, creciendo como profesional, pero lo que me llevo es el trabajo bien hecho, ¿no? La capacidad creativa que uno va adquiriendo conforme pasa el grado y económicamente también es un auge, un empuje increíble.